La trata de seres humanos nos deja algo más que cifras. Por encima de los detenidos, los clubes de alterne clausurados y las prácticas mafiosas están las víctimas. Esclavizadas en pleno siglo XXI y anuladas como personas, muchas mujeres consiguen salir. Hoy ha comenzado una macrooperación en Castilla y León contra la prostitución. Son algunas de las varias detenciones que hemos visto hoy en Castilla y León en una operación contra el narcotráfico, la prostitución y la corrupción de menores. Los registros, hasta en 14 domicilios, se han producido en Valladolid, León y Palencia. Se han clausurado 3 clubes de alterne. Buenas tardes, uno de ellos en Valladolid, en las afueras de la ciudad, donde la policía ha estado trabajando todo el día con unidades de especialistas. ¿Cuál es la última hora? Pedro Pablo Doña. Sí, Antonio, en este punto de Valladolid, en este club latino, la policía ha detenido a 4 personas. Se tratan de 3 hombres y una mujer. Una jornada muy intensa que comenzaba en torno a las 8 de la mañana y que finalizaba con esta detención en torno a las 6:30 de la tarde. Mujeres inmigrantes que llegan a España en busca de trabajo son mayoritariamente las víctimas de estas mafias de la prostitución. A la explotación sexual se unen condiciones de vida humillantes que acaban haciéndolas sentir como objetos. Emocionalmente estaba hecha un enojo de nervio. Es el miedo de que si me llamaban mis niños o mis padres, tenía que correr a esconderme porque no podía hablarle por cámara que yo viera dónde estaba, ni lo que tenía puesto. AstraZeneca o Pfizer, da igual la procedencia de la vacuna. Todos los menores de 60 que están esperando para recibir la segunda dosis tendrán que firmar un consentimiento informado en Castilla y León. La Junta iniciará el llamamiento a finales de semana. La España vaciada, la que sufre los efectos de la despoblación, se ha hecho notar otra vez a las puertas del Congreso de los Diputados. El interés que despertaron en manifestaciones previas en Madrid ha quedado en nada. Siguen perdiendo vecinos y se sienten abandonados. Han presentado una batería de medidas, entre ellas la eliminación de impuestos para fijar población en el medio rural. Les hablaremos de un nuevo movimiento social, los alargascendentes. Basan su metodología en la reparación de los objetos. Es más barato y contamina menos que comprar uno nuevo. Es el otro extremo de la obsolescencia programada. Jornada soleada con más de 20 grados por la tarde. Mañana subirán las temperaturas con nubes en las zonas de montaña donde podría llover al final del día. Las 71.000 personas menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca en Castilla y León recibirán la segunda de esta misma farmacéutica o de Pfizer. En ambos casos tendrán que firmar un consentimiento. Y ya sabemos, Sara Andrés Zamora, cuándo comenzará el llamamiento. La consejera ha anunciado que está previsto iniciar los llamamientos para esas segundas dosis a finales de esta misma semana. Castilla y León está preparada para esta segunda fase, que también ha comenzado ya en otras comunidades autónomas. Desde la Consejería de Sanidad siguen defendiendo que lo mejor para completar la pauta de vacunación es repitiendo con AstraZeneca, tal y como refrendan también los expertos, pero inocularán Pfizer a todo aquel que lo solicite. Eso sí, han aclarado, sea de una vacuna o sea de otra, habrá que firmar el consentimiento informado. Castilla y León tiene fecha ya para la segunda dosis de la vacuna en los menores de 60 años que recibieron la primera de AstraZeneca. Y a finales de esta semana vamos a retomar los llamamientos de las personas menores de 60 años. Será a partir del jueves cuando se les cite. La sanidad pública de Castilla y León está preparada para responder, para poder poner la segunda dosis. Con independencia de que elijan Pfizer o AstraZeneca, deberán presentar un consentimiento firmado. Son 71.000 personas en la lista. Si todas optasen por AstraZeneca, no habría viales suficientes. Castilla y León solo dispone de 40.000 vacunas de esta marca. Lo que necesitamos, reclamamos, reivindicamos, exigimos, rogamos, solicitamos, demandamos al Gobierno de España más vacunas para Castilla y León. La comunidad opta por AstraZeneca para esa segunda dosis como la mejor posibilidad, opinión que los científicos avalan. Para la opción tradicional, que es una dosis doble de la misma vacuna, tenemos mucha más evidencia de que esto es un esquema seguro.
Con documento firmado, Murcia ha comenzado a poner hoy mismo esa segunda dosis a los menores de 60. También en Andalucía, aunque ahí no requieren el consentimiento. El que hoy ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID es el presidente de la Junta de Castilla y León. Estaba citado en Salamanca, con todos los nacidos en el año 1965. Ha recibido el pinchazo en el multiusos Sánchez Paraíso. Satisfecho con el ritmo que llevamos en la comunidad, el jefe del Ejecutivo ha pedido al Gobierno central que sigan llegando sueros para alcanzar cuanto antes la inmunidad de grupo. El avance de la vacunación limita al máximo los contagios entre los mayores. Burgos, León y Valladolid todavía siguen con tasas moderadas en ese sector de la población, pero ya son 3 las capitales que en la última semana no han sumado ningún positivo entre los mayores de 65. Soria, Zamora y Ávila. Ana Agustín. Ávila es una de las 3 capitales de provincia de Castilla y León en las que ya no se producen contagios de coronavirus entre los mayores. La incidencia se ha reducido tanto que ha llegado a ser 0 entre la población mayor de 65 años. Es el gran efecto de la vacunación. En esta misma situación se encuentran desde hace más de una semana Zamora y Soria. Y los contagios en Castilla y León se mantienen estancados. Ahí, como ven, la curva se estabiliza. 251 casos y 2 fallecidos más en nuestra comunidad, en este caso en Burgos. Y en España, la incidencia también frena su descenso. Hoy es de 128, un punto menos que ayer, después de notificarse 5.359 nuevos contagios. Han fallecido 90 personas en las últimas 24 horas. Al grito de Carolina Dimisión, más de 1.000 aspirantes a médicos internos residentes y formación especializada se concentraban esta mañana frente a la sede del Ministerio de Sanidad. Reclaman que la elección telemática de sus plazas sea justa. Después, representantes de las plataformas han estado en la tribuna del Senado, donde la ministra de Sanidad ha dado explicaciones. Asegura que no es posible legalmente cambiar el sistema en mitad de la convocatoria. Es consecuencia de un mandato legal de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, artículo 22, que establece obligatoriamente que todas las convocatorias tienen que hacerse cuando así se establezca de manera telemática. Y esa es la razón. Quiero decirles que este sistema ofrece las mismas garantías de justicia, de equidad, de seguridad que el anterior. Pero es que es más, hemos mejorado en la eficiencia y en la eficacia. Castilla y León ha ofrecido 400 contratos a los residentes, la mayoría para médicos de familia. El objetivo es que se queden en la comunidad cuando finalicen su formación. Ofrecemos más plazas de los residentes que terminan. ¿Por qué? Porque esta oferta la hemos hecho extensiva a otras comunidades autónomas y la hemos puesto en comunicación de todos los colegios profesionales y de todas las asociaciones de profesionales también, para que se dé la máxima difusión. Hoy se ha hecho oficial. A partir de septiembre entrarán en servicio 2 tarjetas con las que la Junta pretende atraer turistas a Castilla y León. Son bonos que ofrecerán importantes descuentos en el sector hostelero y comercial. Paco Gómez. Son 2 tarjetas prepago las que se ofertan con un gasto entre 250 y 700 euros. La Junta de Castilla y León subvencionará el 50% si el gasto se produce en cualquier establecimiento de la cadena turística, bares, restaurantes, comercio, o hasta el 60% si acudimos a una agencia de viajes a contratar un paquete turístico. El único requisito es que al menos se pernocte una noche de hotel en los establecimientos de la comunidad. Una noticia que ha sido muy bien recibida por el ramo, sobre todo porque al ser una tarjeta operativa entre septiembre y mayo puede romper también con la estacionalidad en los momentos en los que hay menor afluencia de visitantes. Picar a la gente y sacarlos de casa. En ese sentido, yo creo que, insisto, tanto esta medida como cualquiera de las que venga en este sentido, bienvenidas sean, estamos agradecidos, contentos. Vamos a confiar de que es un acicate más, sobre todo un poco la temporalidad, esa estacionalidad que tanto hablamos, que vamos a romperla a partir de septiembre-octubre, que es cuando históricamente bajábamos en ocupación, a ver si con este incentivo un poco mantenemos ese grado de ocupación óptimo.
Importante operación contra la prostitución y el narcotráfico, la que se ha iniciado esta mañana en varias provincias de Castilla y León. El epicentro, un club de alterne de Valladolid, que la policía ha estado registrando durante todo el día. Pedro Pablo Doña. Sí, aquí ya no hay movimiento de agentes policiales, pero se ha vivido una jornada muy intensa, marcada por esa macrorredada en este punto de la ciudad. Aquí, en el Club Latino de Valladolid, agentes de Policía Nacional y equipos especializados en narcotráfico han registrado el interior de este local. Una operación llevada a cabo también en otros barrios de la ciudad, como el barrio España. Ahora está clausurado y cerrado, pero en torno a las 6:30 de la tarde, la Policía Nacional ha detenido a 4 personas. Sin esposas, así salía el primer detenido del interior de este club. También otros 2 hombres escoltados por la policía que entraban en el furgón. Sí salía esposada esta mujer, la última detenida de este local. Finalizaba una jornada intensa marcada por una actuación policial minuciosa y prolongada. Desde las 8 de la mañana, docenas de agentes de la Policía Nacional registraban las habitaciones del club. A la vez, los agentes registraban 2 viviendas en esta calle del barrio España de Valladolid. Pasado el mediodía, las cajas iban saliendo y se apilaban junto a la puerta. En ellas documentación y material informático como esta torre de ordenador. Varias mujeres sacan maletas y objetos personales envueltos en sábanas. Hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Científica, Judicial, Unidad Canina e incluso el equipo del GOIT, especializado en operaciones de narcotráfico. Tras meter en los furgones las últimas cajas con material informático, la policía clausuraba el club y el bar aledaño. Esta macrorredada, que permanece bajo secreto de sumario, se ha extendido a otros territorios como Palencia y León. El operativo se coordina desde un juzgado de Palencia. Los tentáculos de la red han alcanzado a 3 provincias de la comunidad. De momento la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. Alba Míguez. Sí, la operación ha sido impulsada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Palencia. Se investigan delitos contra la salud pública, prostitución o corrupción de menores. En el marco de esta operación, el juez autorizaba la entrada a 14 domicilios de Palencia, León y Valladolid, y también la policía accedía al interior de 3 clubs de alterne de Palencia y Valladolid, los cuales tras el registro han quedado cerrados cautelarmente. Es de lo poco que les podemos adelantar, ya que se ha decretado el secreto de sumario, aunque sí les podemos decir que ha habido varios detenidos y que la policía ha contado con la colaboración de grupos especialistas en blanqueo de capital que han llegado desde Madrid. Las víctimas de estas redes son prácticamente anuladas por sus captores. Están sometidas a un régimen de esclavitud en el que sufren la explotación sexual en jornadas que nunca se acaban. El miedo les impide hablar, narrar el infierno al que se enfrentan cada día. Solo se atreven a hacerlo cuando salen de la espiral. Así se siente una víctima de explotación sexual. Es como que tú eres un objeto, como que tú le perteneces. Esta mujer se marchó de su país en busca de un futuro mejor. Todo es diferente a como lo pensaba. Cayó en las redes de la prostitución y fue de un piso a otro. Tienes que moverte porque a lo que ellos le llaman cliente necesitan ver cosas nuevas. Chicas nuevas. Recuerda con dolor aquellos días que le parecían interminables. No importan las condiciones que tú estuvieras, con tu periodo, con tu regla, al cliente había que atenderlo, había que entaponarse, de 9 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Ese sacrificio nunca estaba recompensado. Tú no eras ni siquiera libre de cobrar por lo que tú hacías. Eran los encargados, lo que ponían la tarifa, cobraban y al final del día o a final de la semana te daban el %. Cuando consiguen salir de ese bucle ya no son las mismas. Creen que muchas cosas de las que ellas viven solo les ocurre a ellas y esa no es la realidad. Se sienten muy solas. Y sus miedos salen a la luz. Tienen mucha desconfianza en cuanto a que no saben qué vamos a hacer con esa información, tienen miedo a que su familia descubra que ejercen la prostitución. Desde el 1 de enero de 2020, esta asociación ha atendido a más de 900 mujeres en esta situación. El Centro Nacional de Desaparecidos pide colaboración ciudadana para localizar a 2 menores salmantinos. Se trata de María Alejandra Pérez, de 14 años, acogida en un centro de menores y que fue vista por última vez hace 15 días. También se pide ayuda para localizar a Iván Sec Jiménez, de 17 años, que lleva más de 2 meses desaparecido. La Policía Nacional cree que ambas desapariciones pueden ser voluntarias.
En las Cortes de Castilla y León, nuevo pleno, el siguiente al monográfico del Procurador del Común. El informe, recordarán, fue muy criticado por IGEA. Hoy la oposición ha pedido una rectificación o cese del vicepresidente y portavoz. Laura Zembranos, ¿cómo ha sido ese choque entre los líderes de los principales partidos? Si Luis Tudanca tachaba de desleal al gobierno autonómico con el procurador del Común, pedía el cese de Francisco Igea. Mañueco salía en su defensa, recordaba que el procurador del Común, como un cargo público, está sometido a la crítica política. Un pleno en el que se hablaba de ayudas directas. El líder de la oposición recordaba que la Junta se ha comprometido a aportar el 35% del dinero que llegue desde el Estado. El Estado aportará 232 millones de euros en ayudas directas, pero Mañueco dice que la Junta aportará más, que serán 420 millones de euros. Felicitaciones mutuas para arrancar el pleno. Felicito a usted, su cumpleaños. Yo también me alegro de verle bien después de haber recibido la vacuna esta mañana. Y a continuación, acusaciones también mutuas de deslealtad. Sin despeinarse, lo ha dinamitado absolutamente todo, también la lealtad a este Parlamento. Usted, que en el día grande de esta tierra no respetó a las personas de Castilla y León faltando ese día, señor Tudanca. ¿Pero de qué me está hablando usted? Los socialistas acusan a la Junta de incumplir lo aprobado en Cortes para complementar las ayudas directas a los sectores afectados y el Ejecutivo asegura que van a poner el doble que el Gobierno central con 420 millones. Era el primer pleno tras las críticas al Procurador del Común por su informe, lo que la oposición le ha reprochado al Gobierno. Con un ataque sin precedentes, una falta de respeto por parte del portavoz del Gobierno, al que yo le pido hoy también a usted que le rectifique o que le cese. No es dogma de fe su informe. Es muy respetado y muy creído, pero sus opiniones están sometidas también a la opinión de todo el mundo. Es una vergüenza que ustedes ataquen a las instituciones propias de esta comunidad por decir la verdad. Yo lo que les digo es que el informe está falto de rigor. Casos de residentes con deseos de morir que dejaron de comer. 4.969. ¿Duda usted del rigor del decreto de la Fiscalía? El portavoz de Por Ávila pide cuentas. Yo reconozco que los titulares de prensa y las fotos son muy importantes y quedan muy bien, pero, señor Mañueco, la gente está cansada de anuncios y promesas. El presidente asegura que se avanza en las inversiones comprometidas en radioterapia o la mejora de centros de salud. La España vaciada vuelve a levantar la voz en Madrid, esta vez en el Congreso de los Diputados. 80 plataformas han presentado una batería de medidas con propuestas para que los pueblos fijen población, entre ellas la cobertura digital a través de la banda ancha en el medio rural o la eliminación de algunos impuestos para atraer vecinos y empresas. El documento presentado incluye 8 mesas de trabajo. Cubrir las necesidades existentes en el medio rural, ese es el objetivo de este plan que cuenta con varios pilares. Una de las medidas que se quieren implantar tiene que ver con los nuevos pobladores. Se trata de crear una bolsa de vivienda. Y de esta forma facilitar la adquisición de un hogar para quienes quieran asentarse en el medio rural. Tenemos muchas casas en los pueblos que están vacías y muchas se están deteriorando por no querer vender ese patrimonio. Pero hay más iniciativas. Otra de las propuestas es la conocida como la 100-30-30. Es decir, que en toda la España vaciada se cuente con 100 megas de banda ancha, se tenga a menos de 30 minutos un servicio básico como un centro de salud o uno educativo y se esté a menos de 30 kilómetros de una vía de alta capacidad como una autovía o autopista. Hemos visto que no se requiere grandes inversiones presupuestarias para desarrollar la banda ancha en el territorio. La conectividad debe ser una de las grandes apuestas. Y otra tiene que ver con el equipamiento en los consultorios rurales. Plantean que en cada uno de ellos se cuente con un desfibrilador, un instrumento que no precisa de mantenimiento ni de grandes costes. En plena lucha contra la despoblación, la intención del Gobierno de inscribir al lobo en la lista de especies de especial protección puede poner en riesgo muchas explotaciones ganaderas en el medio rural. Castilla y León, Asturias, Galicia y Cantabria han presentado hoy en León un frente común para exigir al Gobierno que rectifique.
Antes de tomar cualquier decisión hay que conocer la población real del lobo ibérico en toda España. Es lo que proponen las comunidades autónomas reunidas aquí en León, que dan de plazo al Gobierno hasta el 15 de junio para que vuelva al diálogo y al consenso. Si no, elaborarán su propia estrategia nacional e incluso contemplan llevar la orden ministerial al Tribunal Supremo si acaba aprobándose. La población del lobo no ha dejado de aumentar en los últimos años. De hecho, su masificación podría empujarla a nuevos territorios al sur y al este de la península. Las comunidades del noroeste defienden que antes de cambiar la gestión hay que hacer un censo que permita ver la situación actual. Una misión que es del Gobierno de España, que si no la hace, la tendremos que hacer nosotros. Aquí estamos las comunidades loberas, estas 4, que tenemos el 95% de los lobos, pero llamaremos a las que tienen el 5%. Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria dan de plazo al Gobierno hasta el 15 de junio. Si no retira el proyecto y convoca una mesa para dialogar sin líneas rojas, crearán su propia estrategia. Y si aún así se aprueba la orden ministerial que incluya al lobo como especie de especial protección, la llevarán al Supremo y pedirán medidas cautelarísimas. Reconoce el propio Ministerio en esta orden que los criterios que manejaron no dejan de ser muy subjetivos, y lo dice literalmente. Las 4 comunidades cuentan con el apoyo de las organizaciones agrarias, que ven la orden como un ataque al medio rural. En Castilla y León tenemos 7 ataques diarios de lobos. 7 ganaderos cada día se encuentran ante la disyuntiva y ante la pregunta de ¿merece la pena seguir con mi explotación? La urgencia de la situación aumenta, dicen las comunidades, porque el Gobierno quiere aprobar la orden en septiembre. De ahí este frente común con el que le piden volver al diálogo. Gobierno y comunidades autónomas han acordado el reparto de la acogida de 200 inmigrantes menores que estaban en Ceuta, para que la ciudad autónoma pueda liberar parte de sus instalaciones para los centenares que llegaron la semana pasada. Castilla y León cobijará a 18. Moncloa ha aprobado un crédito de 5 millones de euros para las autonomías que sufraguen los gastos que generen. La crisis diplomática generada con Marruecos no es la primera. Bien lo saben los que han pasado por el puesto de embajador en Rabat. El salmantino Alberto Navarro es uno de ellos. Ahora realiza su labor en otro destino, en Cuba. Desde allí apuesta por el diálogo como la única solución. España y Marruecos están condenadas a entenderse. La estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Marruecos son la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de España. Navarro sabe bien de lo que habla. Durante más de 3 años trabajó por buscar en esa relación lo positivo. Cuando se mira el norte de África, es curioso ver cómo son las monarquías, los países más estables. Cree que la crisis actual pasa por el diálogo, a pesar de imágenes como estas, y consciente de la complejidad del asunto del Sáhara. Que no es negro ni blanca la vida, son grises. Tenemos entre todos que buscar las mejores soluciones a problemas que no se solucionan por sí solos y en los que hace falta mucha buena voluntad. Una complejidad a la que se ha sumado el reconocimiento de Trump y la no rectificación de Biden. El primer país del mundo que reconoce la independencia de los Estados Unidos no fue Francia, no fue España, fue el Reino de Marruecos. Cree que Europa debe trabajar por el refuerzo de las fronteras, pero también por una política migratoria permanente. Cuando Turquía abrió las puertas de sus fronteras y dejó pasar a centenares de miles, incluso a millones de sirios desplazados del conflicto. Bueno, ¿dónde estábamos los demás entonces? Y no solo cuando se plantean crisis como esta o la de Grecia. A la ministra de Exteriores le costó reconocer que el origen de la crisis con Marruecos estuvo en el ingreso del líder del Frente Polisario en el hospital de Logroño. Tardó más de 24 horas en hacerlo. Hoy el presidente del Gobierno lo ha dejado en entredicho desde Bruselas. En 48 horas entraron 10.000 migrantes marroquíes en Ceuta en respuesta a una acción humanitaria que hizo el Gobierno de España. Yo creo que no hay que mezclar cosas. Más concordantes son las declaraciones del Gobierno para allanar el camino a una de las decisiones más espinosas de la legislatura, el posible indulto a los condenados por el referéndum ilegal de Cataluña. Moncloa mide los tiempos, mientras sus socios en el Congreso apremian. Madrid, David Aragonés, cuéntanos. Sí, el Gobierno va a esperar a conocer ese informe del Tribunal Supremo, pero por lo que ha dicho Pedro Sánchez esta tarde parece que tiene ya la decisión tomada.
que sería conceder esos indultos. El presidente ha explicado que esa decisión se va a basar en valores constitucionales como el diálogo y la concordia frente a la revancha o la venganza. Una iniciativa que apoyan, como decías, los socios del Gobierno como PNV o Más País, pero que critican muy duramente desde el Partido Popular o Ciudadanos, que lo ven como el peaje de Sánchez para seguir en Moncloa, y anuncian también un posible recurso. Desde el independentismo sí que saludan esos indultos, pero creen que no es la solución. La solución sería para ellos la amnistía. Este lunes el ministro de Justicia quitaba hierro a los posibles indultos. Hay que verlos con naturalidad, sea favorable, desfavorable, parcial o total. Mirar hacia el futuro, aprender de los errores y ser conscientes de que la Constitución, entre sus valores primordiales, no está la revancha ni la venganza. 24 horas después, desde Bruselas, Pedro Sánchez dejaba la puerta abierta, sí, pero matizando que podrían no ser para todos los presos porque se estudian de forma individual. Vamos a esperar primero a que venga el informe del Tribunal Supremo. Cuando tengamos la documentación pertinente, adoptaremos la decisión. El Gobierno trata de dilatar los tiempos mientras sus socios en el Congreso apremian. Desde luego sería bueno y ayudaría mucho. Los indultos pueden contribuir. Sería una buena manera de avanzar. Y hay que ir más allá. De producirse, Partido Popular, Vox y Ciudadanos los recurrirán. Indultos a cobro revertido que les paga el presidente del Gobierno a los independentistas para mantenerse en la Moncloa. Vamos a recibirla bien, será bienvenida. Así describe Pere Aragonés la posible noticia de esos indultos, aunque el presidente catalán lo que quiere es una amnistía para los condenados por el juicio del Procés, a quienes ha visitado en la cárcel en su primer día al frente de la Generalitat. Y el Gobierno está abocado a un Consejo de Ministros extraordinario para resolver la prórroga de los ERTEs. Será el próximo jueves por la tarde y tendrá un coste interno. Dar la razón al ministro Escrivá, que quiere modificar las bonificaciones en las cotizaciones, o a la vicepresidenta Yolanda Díaz, alineada con los agentes sociales que se niegan a modificar el actual modelo. Y el Gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo. Ahí es donde se encuentra, digamos, la clave. Habrá acuerdo. Esto es lo que vaticino y esto es lo que creo, y por tanto celebraremos Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del diálogo social. El diálogo social que al final se ha encauzado es el de Castilla y León. Hoy se han cerrado los detalles de los 6 acuerdos pendientes. Son el plan de empleo, que aumenta su cuantía un 70%, hasta casi 300 millones de euros, el de dependencia y los 4 en la estrategia integrada, que incluye los 3 millones del complemento a los ERTEs. Este último es el que ha causado el enfrentamiento entre la Junta y los agentes sociales. El próximo 2 de junio se firmarán. Son los trabajadores del BBVA que han parado una hora esta mañana para rechazar el ERE planteado por la entidad con 3.300 despidos, un centenar en Castilla y León. Anuncian una huelga para el 2 de junio. La dirección ha presentado hoy una nueva propuesta que ofrece prejubilaciones con 55 años y pagar las cotizaciones de los mayores de 50. También ha hecho público que uno de los nuevos centros de gestión remota se instalará en Valladolid, con un equipo de 30 personas. Volvemos al Consejo de Ministros, que ha aprobado también el anteproyecto de ley de convivencia en las universidades. Sustituye una norma del año 1954 y afectará a los centros públicos con sanciones para los plagios y las novatadas. Introduce su prohibición expresa. Pese a la pandemia, este año han seguido las denuncias en universidades como la de Salamanca. Pero en realidad ninguna universidad informa transparentemente de cuántas causas han iniciado, cuántas han sobreseído y cuántas se han instruido. Claro, al final el derecho es disuasorio. De alguna manera, cuando se sabe que hay una norma clara que da un potencial jurídico a todo este fenómeno, pues hay mucha gente que se retrae de hacer este tipo de actividades. Y que ya quede recogido en un reglamento está muy bien, porque así no tendremos tantos problemas. Por desgracia siempre hay una oveja negra en cada sitio, así que no se puede hacer mucho más. Se intenta mejorar todos los años.
Les hablamos ahora de medio ambiente, que ha experimentado hoy un impulso gracias a un programa de economía circular financiado por el Gobierno con 1.500 millones de euros. Uno de los objetivos es el reciclaje de teléfonos móviles. La llamada basura electrónica es un problema en España, genera toneladas de residuos. Para reducirla es también importante el papel de aquellos que deciden reparar en vez de comprar. Se llama alargascencia, todo lo contrario a la obsolescencia programada. Tiene un dispositivo electrónico y al cabo de pocos años empieza a fallar. Y como no hay un sistema que permita reparar fácilmente los productos eléctricos y electrónicos, pues enseguida que una pieza se rompa, en la mayoría de los casos significa que ese producto pues tiene que acabar en la basura. Es la obsolescencia programada, penalizada en países como Francia, acumula casi 1 millón de toneladas en nuestros vertederos. Y estos productos tienen componentes muy tóxicos, pues como plomo y muchos otros componentes que contaminan el entorno y también suponen un peligro para la salud de las personas. Desde Amigos de la Tierra, organización que promueve la energía circular, plantean la alargascencia. Reparar los productos y a vender productos de segunda mano, que estén con nosotros mucho más tiempo y que de esta manera pues los recursos y los materiales y la mano de obra, ¿no?, que se ha empleado en fabricar esos productos pues se aproveche durante muchísimo más tiempo. Y en esa lucha acaba de sumarse España. Se modifica la ley de consumo, prolonga la garantía de los productos a 3 años y obliga a tener piezas para repararlos 10 años después de dejar de fabricarlos. Creemos que España, que está a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje, y a la cabeza en depósito en vertederos, es decir, lo contrario de lo que nos dice la jerarquía de residuos, creemos que debe ir mucho más allá y ser mucho más ambiciosa. Este movimiento está abriendo la puerta a nuevos negocios. Castilla y León añade valores a la alimentación. A los productos tradicionales se une ahora el reconocimiento a su aceite de oliva. Una empresa de la comunidad, Grupo Valdecuevas, se ha llevado el premio Alimentos de España en la categoría Frutado Maduro. La comunidad se hace un hueco así en unos premios donde el reconocimiento es casi siempre para Andalucía. El mejor aceite de España se custodia en Medina de Río Seco. Nos sentimos muy honrados, muy sorprendidos. Pensábamos que nunca se iba a premiar una zona donde no existe tradición olivarera. Como el carácter castellano, el aceite de oliva de Pago de Valdecuevas también está marcado por la climatología. En los periodos de maduración, los contrastes térmicos entre el día y la noche son muy grandes, con lo cual eso nos proporciona un fruto muy afrutado. Es decir, este aceite en la boca no pica ni amarga. El secreto para que tenga muy poca acidez está en que en pocas horas las olivas llegan a la almazara. Desde que se recolecta la aceituna en el árbol hasta que se consigue el producto final en la almazara puede transcurrir aproximadamente sobre unas 3-4 horas. Al contrario que en el sur, donde suelen pasar 24 horas hasta el prensado. Aunque España es país productor, el aceite de oliva de calidad sigue siendo un gran desconocido en la cocina. Con un mal aceite estropeamos un plato y con un buen aceite subimos el nivel de un plato hasta tal punto que la gente no se puede imaginar. Pago de Valdecuevas, ahora embajador de Castilla y León, recorrerá el mundo mostrando por qué el aceite de oliva es uno de los mejores alimentos de España. Recorrió todo el mundo y hoy ha sido despedido para siempre en su tierra de adopción. Cristóbal Halffter ya descansa junto a su mujer en el cementerio de Villafranca del Bierzo. Antes, sus amigos y vecinos han asistido al funeral del compositor, al que también ha acudido el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. Halffter ha sido director de la Orquesta Nacional, académico de Bellas Artes y medalla de San Fernando. El gobierno estudia ya la manera de proyectar la memoria de este berciano nacido en Madrid. También les vamos a hablar del peligro de la continuidad de varios festivales de la comunidad. La cultura ha sufrido los efectos de la pandemia y ahora miran de reojo posibles subvenciones que no terminan de llegar. Otros, en cambio, se han visto beneficiados por el cambio de criterio en los repartos. Varios festivales de la comunidad peligran, por ejemplo estos 3 de amplia trayectoria en Segovia, Béjar y Valladolid. El recorte en las subvenciones de la Junta hace difícil su continuidad. Estamos en un momento de aguardar. Es importante que tengamos un encuentro con la Consejería para
resolver este año. También el Festival de Blues de Béjar está pendiente de una reunión similar. Al encuentro musical Abulensis, en Ávila, no le salen las cuentas y cancela su 9ª edición, empujado también por la disminución del apoyo municipal. Haciendo esos números y estudiando y analizando las posibilidades, no hace falta, quiero decir, es una cuestión que todo el mundo puede entender. Si las cuentas no cuadran, es muy difícil hacer lo mismo con menos. La Junta asegura que habrá más dinero en la próxima convocatoria y valora que por primera vez las subvenciones se han hecho mediante concurso público. Que todo el mundo tenga la oportunidad de concursar, libre concurrencia, y de que todo el mundo sepa en función de y por qué se le da una ayuda u otra. Hay otros festivales que en cambio crecen en aportación, 2 de ellos en Palencia. Estamos contentos con este apoyo institucional. El Festival de Aguilar se ha reconocido en su justa medida, ¿no? Son ya casi 33 años. Las subvenciones de este año han sumado 550.000 euros repartidos entre 72 festivales. Nosotros nos vamos después de Cuestión de Prioridades. No se pierdan Parques Naturales, hoy con recorridos extremos por los paisajes más espectaculares de la comunidad. Adiós.